Con respecto a las enfermeras, es un trato también muy especial. Yo quiero mucho a las chicas, no es que hablo por hablar, sino porque las quiero de verdad. Con el virus de COVID tenemos que estar todavía encerrados y acá uno se divierte como quiere. El trato de enfermería ha sido muy excelente, se preocupan mucho por nosotros. Bueno, si hablamos de enfermería, digamos, el hecho de atender a una persona holísticamente, inclusive en muchas épocas durante el año, en momentos importantes, se aprende a visualizar al adulto mayor, no solamente en la parte física que él necesita, sino en la parte emocional. Entonces creo que en parte de nuestro trabajo a nivel global en enfermería, independientemente en el campo en que trabajes, uno no solamente asume lo físico, uno también asume la parte emocional y sentimental de cada persona que uno atiende y tiene que irse adaptando según las fechas o épocas del año o inclusive momentos que el abuelo esté presentando o la persona esté presentando. Ejemplo, cumpleaños, días festivos, bautizos, todo ese montón de cosas que generalmente uno asume. Hay actividades semanales, se traen gente que brinda comidas, hacen actividades con ellos, reuniones familiares. Hay un día en Navidad donde se les hace una reunión específica a ellos, donde se les brinda regalos, donde los familiares vienen y conviven con ellos. Este año obviamente va a ser un poco diferente por todo el asunto de pandemia, ¿verdad? Que estamos como restringidos en todo. Profesional de enfermería no es fácil, a veces tener que sacrificar muchas cosas con su familia y con los seres queridos por la vocación de entrega que uno tiene ante esa profesión, pero es de suma importancia. Creo que si no hubieran personas que se dedicaran a la profesión de nosotros como enfermeros con vocación y a tener que sacrificar ciertas cosas en dado momento, creo que muchas personas no tendrían la atención que me necesitan. Entonces yo creo que es un trabajo complicado, difícil, pero se les envía de ahí pues toda la motivación de que lo sigan haciendo de la mejor forma y que nunca es fácil, pero sí se puede. Hola, hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Enfermería en esta fecha de viernes 22 de octubre de 2021. Como siempre, es un enorme placer para la unidad de comunicación y todo el equipo que lo conforma que nos esté acompañando en esta transmisión al usted incorporarse a esta nueva emisión de Hablemos de Enfermería, hoy transmitida desde nuestro set alterno. Esta tarde les hemos venido a presentar un programa que teníamos pendiente para este mes de octubre, ya que como muchos de ustedes saben, el 1 de octubre se celebró el Día Mundial y Nacional de la Persona Adulta Mayor, una conmemoración que se extiende durante todo el mes con el ánimo de visibilizar e informar sobre los derechos que tiene esta población, además de concientizar las necesidades de protegerlos y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de oro. Sin embargo, si nos dirigimos a los datos, se dice que la población mundial está envejeciendo a un paso muy apresurado, a tal punto que según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, se prevé que para el 2050 el 22% de la población corresponda a adultos mayores, donde también se espera que la población de 80 años o más aumente casi 4 veces hasta alcanzar los 395 millones de personas. Por su parte, en Costa Rica esto no está exento, este impacto no está exento debido a que tal y como lo señala el segundo informe del estado de situación de las personas adultas mayores en Costa
Costa Rica, se subrayan que en 30 años tendremos cerca de 1.262.000 personas mayores de 65 años, es decir, prácticamente 3 veces más de lo que se registraron en 2019. Pero la pregunta que muchos se hacen, ¿cómo se está preparando el sistema de salud nacional para satisfacer las necesidades que tienen los adultos mayores y cómo están preparando a las futuras generaciones para un envejecimiento saludable? Bueno, precisamente esta tarde nos enfatizaremos en ejemplificar ese tema con la situación actual que nos emerge con el COVID-19, ya que esta pandemia no solo ha llegado a fragilizar a la población adulta mayor, sino que paralelamente ha afectado a los sistemas de salud y entornos que nos rodean. Para esto, hoy nos acompaña la licenciada en enfermería, Shirley Vargas Chávez, quien es máster gerontológica de la Universidad de Costa Rica y quien tiene más de 10 años de trabajar como docente en la Escuela de Enfermería de esta misma universidad, de la UCR, en el módulo de adultez mayor y en el curso de gerencia. Doctora Shirley, realmente es un verdadero placer que nos esté acompañando en esta importante edición donde queremos evidenciar parte de ese impacto que ha tenido la actual pandemia en la población adulta mayor, principalmente en nuestro país, y a la vez que nos explique desde su experiencia, bueno, cómo ha ido o cómo ha sido trabajar con estas personas en un momento tan determinante como el que afrontamos. Primero que todo, muchísimas gracias por su participación y bienvenida a Hablemos de Enfermería. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, tenga usted y todas las personas que en este momento pues nos están escuchando y viendo. Definitivamente la experiencia de trabajar con la persona adulta mayor es una de las mejores experiencias, pienso yo, como ser humano, en el entendido que son personas que pueden de alguna manera o nos ayudan a enmarcar el camino de la vida, ¿verdad? Por todo el cúmulo de experiencias, porque también es importante mencionar que ya han pasado por un camino donde han tomado algunas decisiones no tan sabias, pero que entonces en esta situación pues ya nos pueden transmitir esa sabiduría que han podido acumular en el camino, ¿verdad? Entonces, este intercambio a través de la experiencia es un intercambio de experiencias entre personas de diferentes edades, y aquí rescatar que la relación intergeneracional es una de esas estrategias que nos viene a decir precisamente este intercambio, ¿verdad?, que tenemos de saberes con ellos y ellas, que sí es posible, que nos aportan a nosotros que somos un poquito más jóvenes, pero también a las personas en este caso que desarrollan proyectos o programas con las personas adultas mayores. Ese intercambio intergeneracional promueve salud para ambas direcciones, ¿verdad? Promueve cuidados para ambas direcciones, promueve intercambio, como acuñaba, de esas experiencias a ambas direcciones, es decir, se potencia precisamente el proceso de envejecimiento a todas las edades, ¿verdad? Cuando aplicamos la estrategia intergeneracional. Bueno, doctora, sabemos que es un tema muy amplio y con esta entrevista pues es prácticamente una pincelada lo que vamos a hablar, pero ¿qué le parece si para empezar a hilar nuestro tema central, sabemos que dentro del accionar de los profesionales de enfermería se sustenta lo que es la valoración de las necesidades de un usuario, donde le permite pues determinar la situación de salud que está viviendo o los problemas que pueden llegar a afectarle directamente
al individuo, principalmente cuando se está en un panorama pandémico y se trata de un adulto mayor. Partiendo de esto, desde una mirada desde enfermería, ¿cuáles son esas respuestas humanas más frecuentes que pueden surgir post-pandemia en las personas adultas mayores, doctora? Sí, gracias. Bueno, las respuestas humanas vienen a ser la forma en que las personas responden a diferentes eventos o situaciones de salud o enfermedad que experimentamos, ¿verdad? Como seres humanos. Entonces, lo que bien es cierto, durante esta pandemia nos ha llevado a tener unas respuestas humanas concentradas, diría yo, en dos patrones funcionales que son los que nosotros de alguna forma visualizamos, que es precisamente en ese patrón funcional de autoconcepto, ¿verdad? Y el de la tolerancia al estrés. ¿Por qué? Porque una pandemia como la que hemos experimentado nos ha conllevado precisamente a hacer un cambio en los estilos de vida, ¿verdad? A decir, los que estamos trabajando de forma virtual a la hora de transportarnos, a la hora de tomar decisiones cotidianas, incluso de cuál es el horario de ir a hacer las compras, los días de ir a hacer las compras, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuidados básicos necesarios que debo, medidas sanitarias que debo de considerar para hacer una serie de actividades? Y por supuesto, solamente el cambio de esta dinámica, pues realmente genera unas respuestas humanas desde mi autoimagen, ¿verdad? De mi autoconcepto, y por supuesto viene a ser un proceso de alguna forma estresante a la cual debemos de adaptarnos. Y yo creo que esta situación genera por supuesto en nosotros estos cambios de dinámicas actuales. Es una situación social que tiene un impacto en las diferentes áreas, ¿verdad? No solamente en la personal, sino en la económica, en la social, en la laboral, en la familiar, ¿verdad? A la hora de cómo entonces yo debo hacer una interacción con otras personas, ¿verdad? Que no solamente es una interacción ya personal o una comunicación, ¿verdad? Que era cara a cara, sino que ahora pues me voy adaptando a otras formas de comunicación, como son, bueno, el WhatsApp, ¿verdad? El Facebook, bueno, otras redes sociales en las cuales vamos echando mano como esas estrategias de adaptación para mantener de alguna forma esas actividades que realizábamos de forma presencial. Bueno, justamente cuando estábamos organizando este programa, hablábamos de que existen adultos mayores, evidentemente con perfiles bastante diferenciados entre unos y otros, por lo que evidentemente las respuestas humanas no pueden ser iguales a las de una persona que vive en su casa tranquilamente con todas las comodidades, a otra que vive en un hogar de larga estancia o en otra modalidad, mejor dicho. Bajo este contexto, doctora, ¿cuál es el papel, digamos, que se espera de parte de enfermería para abordar esas respuestas humanas de la ciudadanía de oro? Excelente pregunta. Realmente nos aboca como profesionales del cuidado de la salud conocer cuál es la percepción de esta experiencia en pandemia que experimentan las personas con las que nos estamos interrelacionando para poder favorecer el mejor cuidado posible. Esta reflexión a nosotros como profesionales de salud nos lleva precisamente a un cuidado humanizado, es decir, un cuidado centrado en la persona. Evidentemente, todos los seres humanos respondemos a situaciones estresantes de diferentes maneras, porque va de acuerdo a nuestras experiencias de vida, de acuerdo, ¿verdad?, a las conclusiones de vida incluso, ¿verdad?, que hemos tenido, y por lo tanto nos aboca a nosotros como profesionales de la salud, del cuidado de la salud, acercarnos a esas personas y potenciar la escucha, ¿verdad? Una de las grandes preguntas que generalmente da muy buenos resultados y que parece muy simple es: ¿cómo amaneció hoy usted? ¿Cómo se siente hoy usted?
Y solamente esa pregunta, ojalá adornada con una gran sonrisa, da una gran apertura a las personas para contarnos cómo se siente. Y ese cómo se siente tiene que ver precisamente, pues bueno, cuál es mi percepción de salud que tengo en ese momento, cuál es mi percepción de bienestar, cuáles son los cuidados que estoy llevando en ese momento, ¿verdad? La práctica, qué significa para mí andar con la mascarilla, con la careta, con el lavado frecuente de manos, ¿verdad? Ese tipo de apertura de escucha yo creo que nos lleva precisamente a llevarnos como tarea como enfermeros, ¿verdad? Y enfermeras para garantizar un cuidado humanizado. Perfecto. Por otro lado, doctora, vimos que el lema de la campaña propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para este año es enfatizado en la equidad digital para todas las edades. Como bien pues lo enfatiza este eslogan, lo que buscan es que la comunidad adulta mayor también participe en la industria digitalizada a través de programas que mantengan activos y productivos a esta población por medio de programas de salud, también seguridad social o incluso involucrándolos como emprendedores o maestros de las nuevas generaciones, digámoslo así. En el caso de la UCR, sé que promueven todos estos objetivos con los proyectos de acción social como lo es el trabajo comunal universitario. Así que, doctora, coméntenos cuáles son esos mayores retos y desafíos que han tenido ustedes que realizar para fortalecer este tipo de iniciativas. Sí, bueno, a través de la experiencia de pasar de lo presencial a lo virtual, ¿verdad? Que fue todo un proceso de construcción dentro de la Universidad de Costa Rica a través de esta área sustantiva como es la acción social. Dentro de los principales retos y desafíos que pudimos encontrarnos en el camino precisamente fue la alfabetización digital, ¿verdad? Es decir, qué cosas estructurales estaban en nuestro país que nos impiden llegar a ejercer actividades de promoción de la salud con las personas adultas mayores y con su familia, entendiendo que la familia es el principal apoyo, ¿verdad? Para toda persona, pero principalmente para las personas adultas mayores. Ese era el principal reto, es decir, no todas, y ha sido uno de los resultados que nos ha arrojado la pandemia, ¿verdad? No todas las personas contamos con un acceso a la parte de Wi-Fi, ¿verdad? O conexión digital. Además que no todas las familias, además de no tener conexión a la parte digital, tampoco contaban con los insumos necesarios mínimos básicos para poder ejercer esa conexión. O por ejemplo, el uso de los datos no era suficiente, ¿verdad? O no tenían capacidad suficiente para poder bajar una aplicación de la que lo que significa que para nosotros es como dar un clic nada más, ¿verdad? Pues no, para otras personas implicaban un reto sustancial, ¿verdad? En la parte económica, en el apoyo social, y la alfabetización digital entonces nos puede llevar también a reflexionar, ¿verdad? O incluso a visualizar las brechas que existen, ¿verdad? Con la población, en este caso, adulta mayor. Ese fue como el mayor reto y desafío. ¿Cómo hicimos nosotros para poder, digamos, ir solventando ese desafío en el camino? Bueno, pudimos hacer alianzas con otros actores sociales, áreas de salud, por ejemplo, con la misma familia. En una primera instancia, el contacto con las personas adultas mayores a través de la vía telefónica, que era como la vía más rápida, ¿verdad? Para poderles colaborar, acompañar para hacer las migraciones a las otras plataformas digitales. Llámese esto, el poder incluir dentro de su teléfono el WhatsApp como una plataforma de comunicación, o bien el Zoom, ¿verdad? U otras plataformas también que podemos ir teniendo a mano. También la Universidad de Costa Rica ha hecho grandes esfuerzos
como dotar incluso, porque eso estamos hablando de personas adultas mayores, pero nosotros también teníamos retos y desafíos con los estudiantes. Cómo ellos, ¿verdad?, podían continuar realizando horas en las diferentes modalidades de proyectos de acción social, pero nos encontrábamos con los mismos retos y desafíos. También no tenían acceso o vinculación a la parte digital. Entonces la universidad, como un ente, ¿verdad?, estructural, facilitó esas herramientas. Por ejemplo, chips, ¿verdad?, prepago, facilitó las tablets o algunos otros equipamientos para que el estudiante pudiera continuar dentro del sector educativo, y esto también vino entonces a ayudar a que pudiéramos continuar con los proyectos y tener contacto con la población, ¿verdad? Entonces la alfabetización digital no es solamente el hecho de manejar un teléfono, ¿verdad? Es la alfabetización digital implica una serie de aspectos a nivel social, a nivel económico, incluso el mismo compromiso, ¿verdad?, de la persona de poder o sentirse con la capacidad que puede comunicarse a través de otras formas de comunicación, que no necesariamente era la presencial, y continuar incluso con su propia agenda de día. Bueno, definitivamente qué importante lo que usted nos está mencionando, doctora, porque también evidencia que es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Como usted lo menciona, han hecho alianzas entre agentes gubernamentales o instituciones gubernamentales, el estudiantado y bueno, ya lo que es la parte profesional como tal. Sería importante que nos mencione, doctora, quiénes son los que involucran estos proyectos de acción social de manera interdisciplinaria, ¿verdad? ¿Cuáles son las personas? ¿Cuántas personas lo llevan a cabo? Y también cómo realizan ustedes ese enlace entre, digamos, en este caso, entre la UCR y esas familias que ustedes abordan. Sí, muy bien. Bueno, en la Escuela de Enfermería particularmente tenemos en ese momento 6 proyectos en modalidad de TCU con diferentes temáticas, entre ellas la atención primaria ambiental para la sostenibilidad de la salud. Tenemos otro proyecto activo de envejecimiento activo a lo largo de la vida, otro en la temática de lactancia materna efectiva y prolongada, otro asociado a la promoción de la salud en la población infantil, y otro en gestión de riesgos, ¿verdad?, que trabaja con las zonas vulnerables en la zona de Los Santos. Entonces, tenemos incluso un 6º proyecto que se relaciona con la población adolescente y lo que hace es promocionar habilidades para la vida para disminuir el riesgo en procesos de adicción, ¿verdad? Principalmente, bueno, las sustancias psicoactivas. Entonces, si vemos, es una gama de proyectos muy, muy amplia, ¿verdad?, con temáticas que responden incluso a los objetivos de desarrollo sostenible y cómo enfermería está aportando a mitigar riesgos o promocionar la salud o educación para la salud en diferentes grupos etarios. Entonces, estos proyectos tienen una larga data. Por ejemplo, el de atención primaria ambiental para la sostenibilidad de la salud trabaja también con personas adultas mayores y ha sido una de las mayores estrategias. Tiene 15 años de vigencia en el cual enfermería ha aportado hacia esa temática, donde ha involucrado, como les decía, personas de todas las edades. Este programa sigue vigente precisamente por esa relación que hace con los actores sociales. Posteriormente siguen los demás proyectos, igual el de menor data ya cuenta con 6 años de vigencia y de ahí hasta los 15 años de vigencia. Entonces, esta factibilidad, digamos, o viabilidad en el tiempo de los proyectos nos ha permitido hacer asociaciones importantes con una gran cantidad de actores sociales a nivel nacional, incluso a nivel internacional, que nos permiten de alguna forma llevar esos cuidados humanizados, ¿verdad?, a las personas por las cuales nosotros vamos interactuando.
Bueno, definitivamente muy importante, doctora, que nos comparta este tipo de noticias y que se las dé a conocer también a la comunidad profesional de enfermería que también nos está viendo, porque muchas veces esas noticias se quedan internamente a nivel institucional y pues no se dan a conocer a nivel de otras instituciones. Y bueno, enhorabuena que, como digo, usted nos esté dando una pequeña pincelada de las grandes tareas que tienen ustedes a nivel de la academia. Pero bueno, cambiando un poco el tema, doctora, mencionábamos al inicio de esta edición que según datos de la OMS para 2050 se espera que la población adulta mayor llegue a representar un 22% de los habitantes a nivel mundial. Ante estas posibles cifras que creemos que no están muy lejos tampoco de ser alcanzadas, doctora, ¿cuáles estrategias y preparaciones se están construyendo desde el Sistema de Salud Nacional y por parte de enfermería para garantizar un envejecimiento saludable para la población en ese entonces? Sí, muy bien, bueno, en este momento estamos igual en un proceso de salida o conformación de una política nacional de envejecimiento y vejez 2021-2031, en el cual es uno de los ejercicios políticos que atañe a todas las instituciones, ¿verdad?, del ente público y ente privado, de tal forma que se fortalezcan una serie de acciones para favorecer un envejecimiento activo y saludable. En esta coyuntura a mí me encantaría mencionar que el proceso de envejecimiento es un proceso que desde al menos en el TCU envejecimiento activo lo concebimos como un proceso que inicia desde la concepción, ¿verdad?, del ser humano y que culmina con la muerte, ¿verdad? Pero entonces esto me lleva a mí a reflexionar que debemos de ir promocionando un envejecimiento activo y saludable desde la niñez, ¿verdad? Con conductas o cuidados o procesos de autocuidado donde yo soy mi principal agencia que ejerzo una serie de actividades o acciones para cuidarme. Entonces, parte de estos esfuerzos que hacemos de diferentes espacios donde estamos enfermeros y enfermeras es volver ese poder a la persona. Es decir, que tiene la capacidad, que debe de asumirse, ¿verdad?, desde ese poder que tengo yo como persona para poder llevar a cabo actividades como la que ya sabemos, ¿verdad? Que es, bueno, debo hidratarme con 8 vasos de agua, ¿verdad? De forma muy general, con cuidados básicos como que ahora el COVID nos ha llevado, ¿verdad?, sobre la mesa, la importancia de lavarnos las manos antes de comer, después de venir de hacer una actividad, ¿verdad?, de forma constante, de hacer una alimentación variada y balanceada, ¿verdad? Y eso conlleva también a una toma de decisiones cotidianas, como les comentaba, incluso incluir dentro de mi dieta alimentos como las frutas, los vegetales, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de una forma un poco aislada, cómo está distribuido mi plato, conlleva entonces a que yo en mi vida diaria tome decisiones incluso de qué alimentos estoy comprando, ¿verdad? O qué alimentos estoy adquiriendo. Entonces, un poco el sistema de salud actualmente, y hay toda una política también dirigida hacia ello, a la promoción de la salud, o bien a la mitigación de aquellos riesgos que pueden comprometer mi salud, ¿verdad? Y esas estrategias tienen que ir definitivamente y nos inmiscuyen a nosotros como enfermeros y enfermeras para brindar cuidados que realmente coadyuven a promover la salud como personas, ¿verdad? O mitigar entonces los riesgos si yo ya tengo una enfermedad. Yo creo que el sistema de salud a través de esta pandemia pues nos ha
nos ha llevado más bien a reflexionar en aquellas actividades, como decía, que van a promover la salud y no solamente a aquellas actividades que tengan que ver con la rehabilitación de la enfermedad, ¿verdad? O ya con situaciones que nos conllevan a situaciones más graves. Si lo vemos a nivel general, pues en Costa Rica las principales enfermedades tienen que ver con enfermedades cardíacas, ¿verdad? Y con estilos de vida, es decir, la parte de obesidad, precisamente la hipertensión arterial, ¿verdad? La diabetes mellitus. Entonces, definitivamente las personas que tenemos un enfoque más comunitario, sabemos y nos conlleva a pensar que debemos de establecer acciones intersectoriales, diferentes sectores, llámese municipalidades, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, los mismos comités comunitarios, ¿verdad? Para potenciar precisamente espacios saludables para todas las edades. Y esos espacios saludables son los parques que están en nuestras comunidades, son incluso barrios más seguros, ¿verdad? Para yo poder llevar o realizar una caminata diaria, ¿verdad? En la comunidad, o sacar el perro en la mañana o en la tarde, ¿verdad? Es decir, o espacios que generen en mi barrio, que generen para mí salud, ¿verdad? Entonces yo creo que el sistema de salud pues nos va abocando un poco precisamente a esas miradas en las comunidades para fortalecer esas estrategias de mayores cuidados en mi salud, pero también en la estrategia de empoderar, ¿verdad?, a las personas de su propia salud. Así es, definitivamente yo creo que el proceso del envejecimiento, como lo hemos venido hablando, es todo un camino de educación que definitivamente se debe impulsar desde los más pequeños hasta, como dice usted, que sea iniciativa de uno mismo como usuario, de decir, bueno, esto me va a traer buenos beneficios en algún momento cuando yo ya me toque pues jubilarme o dedicarme más a cuidar mi salud en mis últimos años de vida, digámoslo así, doctora. Exactamente, implica precisamente esas acciones, como decía, diarias que ejerzo desde pequeña. ¿Por qué? Porque eso se va convirtiendo en hábitos. Entonces, cuando hablamos de estilos de vida, pues si vamos a empezar a hacer una autorreflexión de mi estilo de vida ya cuando tengo una edad, ¿verdad? Pongámosle una edad adulta donde, ¿verdad?, vamos teniendo un poco más de conciencia, diría yo, en cuanto a esos procesos, pues yo creo que es un poco, ¿verdad?, un poco tarde. Tenemos que aportar más bien ese tipo de, o fortalecer ese tipo de actitudes de autocuidado y de conductas de autocuidado cuando somos niños. ¿Por qué? Porque entonces, si lo vemos, como lo hemos estado describiendo acá, una de las grandes enfermedades en este momento en la niñez es la obesidad, ¿verdad? Entonces, que conlleva a ese otro perfil que estamos viendo, ¿verdad?, ya en edades más adultas, o por ejemplo, como las personas de 40 años están experimentando ya infartos al miocardio, ¿verdad?, cuando antes era más tarde, todavía a los 60 años más o menos estaba el promedio, pues lo hemos visto todavía más temprano. Eso se debe entonces a esa reflexión que decíamos, ¿verdad?, de cómo yo voy realizando actividades cotidianas que vienen a sumar a mi bienestar, porque también esa es otra de las palabras que debemos de reflexionar, estar bien, ¿verdad?, o bienestar. Ese estar bien implica, o la única persona que sabe cuáles son las acciones que me van a generar a mí estar bien, soy yo misma, ¿verdad?, en este caso. O usted dentro de ese tipo de reflexión. El enfermero y la enfermera actual debe de llevar a esa reflexión, ¿verdad? Es decir, qué cosas podríamos ir realizando poco a poco de tal forma que me sumen a mi bienestar en las diferentes áreas, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista psicológico, desde lo social, desde lo económico. Nuestro papel es acompañar a las personas a reflexionar precisamente de ese tipo de cuidados que me van a sumar
a mi bienestar. Bueno, mejor dicho, imposible. Ojalá que con este tipo de iniciativas, como dice usted, se impulse más lo que es la promoción de la salud y que también la población entienda que ustedes hacen su trabajo, pero también, como lo decía, tenemos que dar nuestro granito de arena para enfatizar, digamos, en lo que es una mejora de lo que es el sistema de salud como tal a nivel nacional y pues mejorar esas cifras que al fin y al cabo creo que son bastante alarmantes. Pero bueno, doctora, siguiendo un poco con el desarrollo del programa, en estos días el periódico La Nación publicó una nota referente a lo que decía que los adultos mayores son más propensos a padecer cuadros depresivos en pandemia. Una problemática, bueno, que si bien es cierto, no solo va enfatizada en el tema de salud mental, sino también de la mano con la parte afectiva y emocional, ya que se explica en este artículo que esta población, al ser muy vulnerable a las diversas situaciones que se viven en temas, por ejemplo, socioeconómicos, de duelo, también lo que son padecimientos físicos y mentales, pues obviamente se ven más afectados. Sin embargo, no podemos dejar de evidenciar que muchas de estas situaciones pues han sido ocasionadas por lo que es el abandono de parte de familiares o los cuidadores en esta época de pandemia, donde también ha sido, digamos que impulsado por el tema del aislamiento, de las restricciones en temas de seguridad, incluso, ¿verdad?, que nos han impuesto. Pero ante una posible apertura, ¿verdad?, en los próximos meses y la reducción de las restricciones, nos gustaría que nos comente cómo deben de afrontar estos nuevos cambios de protocolos y de aforo con los adultos mayores y a la vez qué motivación brinda enfermería para promover más el acompañamiento de las personas de la tercera edad. Sí, muy bien. Bueno, yo visualizando la experiencia, ¿verdad?, con las comunidades, definitivamente creo que todos estamos en espera de esta gran apertura, ¿verdad?, en la cual estamos en un proceso de transición, precisamente, y lo hemos notado con una serie de noticias en las cuales nos van preparando precisamente de una forma pues paulatina a la apertura definitiva, así lo esperamos todos, ¿verdad?, así sea. Entonces, dentro de este proceso de transición, evidentemente también se encuentra la población adulta mayor. Es importante rescatar dentro de todo este proceso que esto viene a ser un llamado para las personas que ejercemos acciones en pro de la población, para irnos preparando para ese gran encuentro, ¿verdad?, con la población, pero también a nivel familiar nos conlleva precisamente ir integrando algún tipo de estrategias para fortalecer ese contacto que ojalá pudiéramos decir que mantuvimos de forma virtual con las personas adultas mayores. Definitivamente este dato de que las personas adultas mayores tienen un mayor impacto en su salud, ¿verdad?, emocional, es un hecho precisamente bueno, por una serie de aspectos que usted ya también ha señalado, ¿verdad? Pero que una de las estrategias que podríamos hacer es fortalecer precisamente esas relaciones intergeneracionales que hablábamos con anterioridad, donde esos nietos se puedan comunicar y las nietas, donde los hijos, las hijas puedan ir en cierta forma también en conjunto con en caso de las personas que están en centros de larga estancia, ¿verdad?, cuáles serían los momentos oportunos de acuerdo al aforo y las medidas sanitarias para hacer esos encuentros presenciales. Evidentemente siempre haciendo o considerando las medidas sanitarias, ¿verdad? Yo creo que esta situación de transición nos tiene que conllevar precisamente a reflexionar cuáles podrían ser esas medidas de aquí a diciembre, que ya es la apertura, ¿verdad?, paulatina, para poder hacer encuentros
de alguna forma controlados, pero de forma presencial. Igual atañe también a los centros de larga estancia incentivar precisamente y ir coordinando con las familias para poder hacer este tipo de actividades que vienen muy bien contempladas dentro de una época como es la navideña, ¿verdad? Que nos puede servir incluso como motivación para poder incentivar los encuentros. Ahora bien, las personas adultas mayores están en nuestras casas, ¿verdad? En nuestra comunidad, van o asisten a centros diurnos, incluso a programas, ¿verdad? Dirigidos a las personas adultas mayores, y yo creo que las instituciones también nos estamos preparando para poder de alguna forma, y yo creo que eso también es importante considerarlo, que las actividades van a quedar de forma bimodal también, ¿verdad? Es decir, algunos encuentros que yo creo que la pandemia nos ha puesto también a reflexionar y considerar o apreciar más los encuentros presenciales con las personas más significativas. Y esas relaciones intergeneracionales, evidentemente, y yo creo que aquí también nosotros como profesionales debemos de decir que no es lo mismo que la familia se contacte conmigo, ¿verdad? Cuando hay un lazo significativo, que el vecino ¿verdad? O la profesora de la academia o el estudiante que está haciendo las horas, ¿verdad? Yo creo que eso entonces un llamado a la familia costarricense de acercarse y tener esa cultura del cafecito, ¿verdad? Que ya ojalá no sea tan virtual, pero si hay una gran distancia, ¿por qué no hacer un café virtual? ¿Verdad? Si hay una distancia de una provincia a otra, yo puedo acudir a esas estrategias de comunicación virtual para tener contacto con la persona, ¿verdad? Y hacer de ese momento un momento significativo que me aporta a mí a esa palabra que estábamos hablando, del bienestar, ¿verdad? Y entonces puedo compartir incluso experiencias con otros compañeros, en este caso hablando de compañeros con personas o entre personas adultas mayores, que esa es una buena estrategia, pero también lo combino con momentos presenciales, ¿verdad? Con el gran encuentro con esa persona que tiene en mi corazón un lugar, ¿verdad? Que yo creo que eso es como ese llamado a la familia de ir planificando de forma paulatina con las medidas sanitarias mínimas básicas para podernos encontrar con las personas que tanto queremos. Así es, y más que ellos son personas, como lo decía, más vulnerables, más sensibles, que están pues más propensos a tal vez al resentirse si usted no los va a ver, ¿verdad? Si no les dedica tiempo. Definitivamente los adultos mayores son personas que tienen que ser atesoradas, ¿verdad? No solo por sus legados, por el significado que nos han aportado en nuestra vida, sino que también requieren ser escuchados, ¿verdad? Y merecen esos momentos de calidad que usted nos dice, y ojalá ya pronto, ¿verdad? Uno pueda ir como con más tiempo, ¿verdad? Dedicarles todo ese chance que requieren, ¿verdad? Claro. Pero bueno, doctora, antes de ir cerrando ya con nuestra entrevista de hoy, usted nos mencionaba también que pronto la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, también con motivo del mes de la persona adulta mayor, tiene en agenda diversas actividades. Tal es el caso del próximo lunes 25 de octubre, donde se va a llevar a cabo una mesa redonda bajo el tema de el secreto de envejecer. Entonces, adelántenos un poco, ¿qué puede esperar las personas interesadas de esta actividad? Exactamente dónde se va a desarrollar y quiénes están invitados también a participar. Doctora, coméntenos un poco. Sí, muchas gracias. Bueno, comentarles que esa es una iniciativa del Centro de Investigación del Cuidado de la Salud, perteneciente, ¿verdad? O uno de los centros inaugurados o aperturados en las últimas gestiones, que en concordancia con el TCU, que en este caso yo coordino, envejecimiento activo a lo largo de la vida, perteneciente a la Escuela de Enfermería, igual, como les comentaba, esta actividad
actividad es incentivada por el Centro de Investigación en conjunto con el Confucio, la Escuela de Enfermería y con la participación de CONAPAM. ¿En qué consiste la actividad? Bueno, como muy bien tú decías, es una mesa redonda donde vamos a abordar cuál es el secreto de envejecer, ¿verdad? Y esta iniciativa nace o surge en el sentido de que hace poco hubo un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud afirmando que la vejez es una enfermedad. Y definitivamente esta afirmación ejemplifica una serie de mitos y estereotipos que en la jerga gerontológica decimos viejismo, ¿verdad? Que es una serie de mitos y estereotipos que le ponen o que aducen a la persona adulta mayor solamente por cumplir un número de edad. Entonces, parte de esta mesa redonda es reflexionar desde la experiencia incluso de las mismas personas adultas mayores, cuál ha sido su secreto de envejecer. ¿Por qué? Porque son personas adultas mayores que se han mantenido activas a lo largo de la vida, ¿verdad? Con las cosas que realmente le importan, con las cosas que le apasionan. Entonces, más que nosotros decir de la importancia de mantener la actividad a lo largo de la vida, es que ellos nos cuenten desde su propia experiencia cómo ha sido. Y esta actividad culminaría incluso con un comentario, ¿verdad?, de el doctor Denis Angulo, como parte de CONAPAM sobre una temática que nos atañe, como vemos entonces, al Centro de Investigación en Salud, ¿verdad? A la Escuela de Enfermería, al Instituto Confucio y al mismo CONAPAM, como una articulación de entes que vamos llevando de alguna forma esa sensibilización con la población de la importancia de asumir conductas y autocuidados que nos permiten entonces envejecer con calidad. Claro, doctora, importante para las personas que nos ven, ¿es una actividad abierta a todo público, es presencial o también lo van a compartir vía Facebook Live? Exacto, es una actividad virtual a través de Facebook Live y pueden accederlo a través del link, ¿verdad? A través de el mismo Confucio, a través del Facebook del TCU, Envejecimiento Activo, y a través también de los medios de comunicación del Centro de Investigación en el Cuidado de la Salud. Perfecto, bueno, ya para que lo tengan ahí en cuenta, para que lo reserven, porque creemos que es una buena oportunidad para también capacitarse en este tema. Así que, bueno, doctora, ya como conclusión de esta amena entrevista, queremos que usted como docente de este módulo de adultez mayor brinde una reflexión a aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales para seguir promoviendo la concientización en el cuidado que merecen las personas de la tercera edad. Así que, ¿qué recomendaciones nos comparte para seguir poniendo en práctica esta responsabilidad que a todos nos compete hacia ellos? Sí, muy bien. Bueno, primero me encantaría más bien iniciar la reflexión en sentido que nosotros ya tenemos tantos años, los años de edad, de estar envejeciendo. Esa es una de las primeras sensibilización que tenemos que hacer incluso con nosotros mismos. Es decir, todos ojalá podamos llegar a un proceso de envejecimiento de 60 años, de 70 años, de 80 años, ¿verdad? Yo creo que eso es importante porque nos empieza precisamente a otorgar un sentido de responsabilidad de cómo es mi proceso de envejecimiento para llegar a tener una adultez pues lo mejor posible, ¿verdad? Y tenemos que empezar a hacer acciones ya para poder tener una factura que sume precisamente a nuestra salud cuando lleguemos a esa edad. Así es que la persona adulta mayor ya por solamente llegar a ser persona adulta mayor es un éxito. Es decir, eso quiere decir que ha pasado ya un camino en el cual le otorga el beneficio de vivir. Y precisamente más que nosotros esperar o
esperar más bien del sistema de salud que haga acciones por nosotros. Yo creo que la mayor reflexión es poderme asumir como persona adulta mayor, definir cuáles son mis gustos y referencias e ir trabajando con acciones para poder mantener mis gustos y preferencias a lo largo de la vida. Definitivamente, si bien es cierto, el cariño, ¿verdad?, de las personas más significativas de nuestra vida son importantes y son vitales precisamente para podernos sentir con cariño, amados, ¿verdad?, apreciados, valorados. En los casos que esto no se dé, tenemos también una serie de personas que nos vamos encontrando en el camino que vienen a ser incluso nuestra familia escogida, ¿verdad? Y tenemos que también aperturarnos a darle cabida a esa familia escogida, que son amigos, son los grupos a los que vamos, las personas de la comunidad que saludamos todos los días, etcétera. Entonces, a las familias costarricenses, sensibilizarnos, hacer las llamadas cotidianas para ver cómo está nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestra mamá, nuestro papá, hermanos, etcétera. Una serie de conexiones afectivas que son importantes para nuestro propio proceso de envejecimiento. Bueno, eran parte de las palabras y consejos de la destacada máster Shirley Vargas Chávez, enfermera gerontológica y docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, doctora, indiscutiblemente un programa que nos permitió adquirir muchas moralejas de vida, pero en especial que la protección de la vejez es una responsabilidad de todos y, como dicen, un canto a la vida que construimos también entre todos a través de estas grandes acciones. Así que de parte de todo el equipo de la Unidad de Comunicaciones del Colegio de Enfermeras, le agradecemos profundamente por su esmerada labor profesional, que también sirve de ejemplo a los demás profesionales de enfermería y a la población en general para que pongan en práctica dentro de sus quehaceres cotidianos. Así que ha sido un placer conocerla y tenerla esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes, linda tarde. Muy amable. De nuestra parte, también queremos reiterarles las gracias a ustedes por su compañía en todo el desarrollo de este programa y de paso recalcarles que en pantalla pueden ver todos los contactos de la Unidad de Comunicación a donde nos pueden localizar para cualquier duda referente a los temas que constantemente les ofrecemos semana tras semana. Esa ha sido una producción bajo la coordinación del ingeniero Federico Lancheros, Jorge Rojas en manejo de redes sociales y transmisión simultánea, don Rafael Carvajal en soporte técnico y esta servidora. Que tengan un lindo cierre de semana. Les esperamos el próximo viernes a la misma hora con otro programa más de Hablemos de Enfermería aquí por las redes oficiales del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Cuídense mucho, un abrazo cordial, hasta pronto, gracias.